Último tramo aquí en Entre Líneas y con muchísimo gusto vamos a recibir, como les habíamos prometido, la doctora Susana Mangana, que es la responsable de la Cátedra del Islam y Mundo Árabe en la Universidad Católica. Doctora, gracias por acompañarnos. No, por favor, un gusto siempre estar aquí en vuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo definiría usted la situación que se está dando hoy por hoy en Europa con la situación de los refugiados? Bueno, es una situación evidentemente dramática, es caótica, pero era algo, por otra parte, previsible. ¿Por qué? Pues porque seguimos teniendo un conflicto endemoniado en Siria, pero también en Irak, que son dos guerras civiles en paralelo, una de ellas disfrazada de guerra sectaria entre suníes y chiíes, con lo cual parece que nos toca de lejos, nos resbala un poco más, pero tenemos que hablar de lo que fue el efecto de esa primavera árabe en Siria, pero también en Yemen, donde también hay una guerra atroz, de la cual casi nadie habla y por tanto o no lo suficiente, y era previsible esta estampida en masa de ciudadanos que ya no encuentran una razón para quedarse en Siria porque no encuentran o bien un trabajo o no encuentran la manera de subsistir con sus familias, y sobre todo también que encontramos jóvenes desempleados que no ven un futuro ni en Siria ni en Irak. Por eso yo creo que es una crisis de la cual Europa no se puede sorprender, porque era algo que veníamos narrando desde aquel famoso 14 de enero del 2011, cuando huyó Ben Ali, el presidente de Túnez, tras las protestas masivas en su país. ¿Y cuánto puede durar esta situación? Bueno, por lo que dicen colegas profesores en universidades de Oriente Medio, concretamente, por ejemplo, en Líbano, igual que la guerra civil de Líbano duró más de una década, esto podría durar 5 años más, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo porque vemos que las urgencias ahora para la comunidad internacional pasan por otra situación, que es cómo hacer frente a la llegada masiva de refugiados, claro. Qué tipo de cuotas se van a establecer. Por un lado, Polonia y Hungría, que dicen, bueno, tenemos que cuidar nuestras fronteras, tenemos que frenar la llegada de estos refugiados y aceptaremos solo aquellos que podamos atender y ni uno más, con lo cual vemos voces también en disenso en la Unión Europea, pero sobre todo porque hay un temor también a que esta llegada, esta avalancha de personas, bueno, pues pueda desequilibrar no solo las economías, sino también el contrato social de esos gobiernos, incluido el de Angela Merkel en Alemania, con su pueblo, ¿verdad? Y esto yo creo que es una preocupación tan grande hoy que está quitando el foco de la atención internacional de lo que es verdaderamente necesario. Esto es lo urgente, pero lo necesario sería terminar con la guerra civil en Siria. ¿Y por qué demoraron tanto, en particular la propia Unión Europea, en tomar una posición? Y le quiero preguntar, atado con esto, ¿cómo califica la reacción que han tenido los países en la acogida de estos refugiados? Bueno, la reacción yo creo que tardó porque justamente no se veía qué tipo de solución darle a Siria. Mientras que la OTAN intervino decisivamente en lo que fue la caída de Gaddafi en Libia, hubo un veto por parte de Rusia y de China, que muchas veces lo olvidamos, a cualquier tipo de intervención militar en Siria. Al no tener un plan recambio y al surgir hace más de un año el fantasma del integrismo islámico más virulento en lo que es ese grupo terrorista mal llamado Estado Islámico, yo creo que la comunidad internacional estaba atónita, estaba como anestesiada, y por otra parte no encontraban qué solución darle al capítulo de la primavera árabe, que ya no es una primavera en Siria, sino, insisto, una guerra que ha dejado más de 250.000 víctimas civiles por lo menos, ¿verdad? Y 12 millones de desplazados y de refugiados. Algunos de ellos también han llegado hasta América Latina, a Brasil, pero también aquí en Uruguay, como bien sabemos. Con lo cual yo creo que se reaccionó tarde y mal, y fue la foto de ese niño, Aylan al-Kurdi, de 3 años, apenas casi un bebé, fallecido y ahí en la orilla, en Turquía, lo que despertó la conciencia colectiva, sobre todo de los ciudadanos de Europa, y esa movilización social fue lo que permitió que, de alguna manera, Alemania anunciara que flexibilizaba la entrada, la llegada de inmigrantes y también de refugiados, pero ahora otra vez se desdice de ello porque hay presiones políticas en el seno de Alemania muy fuertes. Justamente eso le quería preguntar, porque teniendo en cuenta la cantidad de personas que buscan refugio, en particular en Alemania, y atendiendo además lo que usted señalaba, que esto puede durar varios años, ¿qué peligro hay de que ese grifo que se abrió se termine cerrando prontamente? Bueno, el peligro existe porque evidentemente no estamos ante una situación normal de flujos migratorios que siempre ha habido a lo largo de la historia. Europa ha seguido siendo la meca o el gran dorado de ciudadanos magrebíes desde hace ya más de 3 décadas, yo diría. Pero ahora es que ahora vemos que hay refugiados que vienen expulsados, por ejemplo, de zonas de conflicto como Afganistán, pero también Somalia, Etiopía, por supuesto de Siria. Es la mayor y más grave crisis humanitaria, se dice, desde la
Segunda Guerra Mundial, pero ACNUR, la Agencia Oficial de Naciones Unidas para los Refugiados, viene desde hace ya años pidiendo casi en solitario y gritando en el desierto a quien lo quiera oír que necesitan más fondos para paliar la crisis de Siria, pero al mismo tiempo existen otras crisis, por ejemplo, en República Centroafricana o en lo que es el continente africano, hay otros brotes de conflicto que también necesitarían de esa atención de Naciones Unidas y sus agencias especializadas, con lo cual el temor y el riesgo es altísimo, porque además, una vez de que estas personas entran a territorio Schengen, a territorio europeo, vamos a ver qué cuotas se establecen, pero además cómo recibe la población el día después a los refugiados. Hoy era todo vítores tras la difusión de esas imágenes, no solo de Aylan el Kurdi, pero de otros niños también ahogados en el Mediterráneo, lo que es el drama de la migración y sobre todo de los refugiados, cómo huyen casi a pie desesperadamente para llegar por los Balcanes hacia Alemania. Vamos a ver el día después qué pasa con la población de Bélgica, de Alemania, de Francia, que se siente invadida además otra vez por el Islam. Ahí vemos que se cambian los términos, dejan de ser refugiados para pasar a ser musulmanes, con lo cual el temor a la marea verde del Islam vuelve a resurgir con fuerza, y ya sabemos que en Europa, yo no diría que exista en todos los países el mismo nivel de xenofobia, pero sí hay una cuota de discriminación y de racismo bastante importante. Me quedé pensando, para usted claramente hay un antes y un después de esa foto. Sí, yo creo que esa foto ha sido también divulgada tantísimas veces y empieza a ser ya un poco un uso mezquino de la misma, ¿verdad? Un uso mediocre, si se quiere, pero evidentemente no es el primero ni el último de los niños que perece intentando llegar a Europa, pero fue necesaria quizás su difusión y esa imagen, que tampoco era una imagen onerosa, no era un cuerpo sangrando, no era un cuerpo de alguien que está en una situación de guerra, pero evidentemente era tan llamativa la posición, pero también tan niñita, tan pequeño, que despertó esa conciencia colectiva, incluso la de los propios líderes europeos, por más que existan diferentes actitudes, ¿verdad? La de Angela Merkel, la de Orbán, por ejemplo, el primer ministro húngaro, bien diferente, pero yo creo que fue necesaria esa imagen para de alguna manera sacarnos del sopor, porque llevamos ya 4 años y medio de una crónica negra, una muerte anunciada de los sirios. Hablando de conciencia, doctora, le quiero preguntar, la experiencia, por lo menos en la primera etapa tal vez un poco fallida, de Uruguay con la traída de sirios, ¿usted cree que puede ayudar a generar efectivamente conciencia a nivel del continente americano? ¿Y cuánto pudo esto haber incidido, por ejemplo, en la determinación del gobierno chileno de también traer refugiados sirios? Bueno, evidentemente nunca sabremos cuánto influyó la decisión de Uruguay. Quizás si uno va a tener en cuenta lo que fue esa decisión de reasentar familias sirias, porque ese es el nombre correcto, el programa para reasentamiento de familias de refugiados sirios aquí en Uruguay, sí que es verdad que generó una conciencia, porque evidentemente se vio la necesidad de colaborar, que no hay tamaño de país que importe cuando se trata de tender la mano, pero entonces tendríamos que pensar que las imágenes de la semana pasada con las protestas de las familias sirias puedan haber erosionado entonces ese impacto o esa imagen de Uruguay para generar conciencia. Yo igual creo que hay otros países que vienen recibiendo también familias refugiadas, pero también individuos solos que llegan hasta Brasil, más de 2.700 visados humanitarios que se han concretado y que han viajado con esos visados para entrar a Brasil, pero hay solicitud de más de 7.000, es decir, Brasil y la propia presidenta Dilma Rousseff ha expresado y lo ha publicado también algún diario internacional, El País de España, por ejemplo, donde ella dice bienvenidos, ¿no?, a los refugiados a mi país, porque comenta cómo es una nueva esperanza para ellos. Yo creo que evidentemente esto puede generar conciencia y deseo que así sea, porque creo que Latinoamérica no puede quedar ausente de este grave drama humanitario que padece el pueblo sirio. Pero insisto en este punto, recibir, acoger a los refugiados es solo una pata del problema. Lo necesario verdaderamente es presionar en los foros multilaterales para que se busque una salida viable para el caos y el conflicto armado en Siria, y de esa forma pacificar urgentemente ese país, expulsar a los grupos de infiltrados, porque no es solo el Estado Islámico, tenemos allí otros grupos violentos como por ejemplo el Frente al-Nusra, y de esa manera permitir que las familias que quieran volver o que quieran seguir viviendo en Siria puedan hacerlo. A propósito de volver, le quiero preguntar sobre estas familias sirias que protestaron y que pretenden irse. ¿Qué futuro pueden tener justamente en Europa cuando para Siria son desertores?
Bueno, bien, a ver, el tratamiento en Europa nada tiene que ver con lo que Siria o el gobierno de Siria opine de ellos, ¿verdad? También habría que ver si el calificativo, por más que yo en alguna ocasión lo he utilizado, si desertor se puede aplicar a un ciudadano civil, pero evidentemente al gobierno de Siria no le gusta que la gente huya del país y se vaya porque entiende que le están dando la espalda, con lo cual en jerga coloquial se irían eso, desertores. Ahora bien, yo lo que creo es que no es fácil volver a Siria en el contexto actual donde hay guerra. No pueden querer volver a la guerra. Ahora bien, llegar a Europa es otra historia, ¿verdad? Y muchas veces implica pedir visados para países en tránsito. No necesariamente, aunque tengas el visado, te admiten después los responsables de aduanas de estos países o de migración sobre todo, pero también una vez que llegas a Europa no es el dorado, es decir, no es una vida de color de rosa para todos, porque ya vemos que la propia Angela Merkel ha tenido que desdecirse y dar vuelta a su decisión de recibir a más de 500.000 refugiados, y van a estudiar los casos y ver realmente quién califica como refugiado, quién no lo es, y así como esto lo ha decidido un país importantísimo en lo que toca a decisiones políticas de la Unión Europea, hay otros países que lo secundan, Austria, pero también Hungría, Polonia, con lo cual no es fácil llegar a residir en Europa, y una vez que estén allí, por más que haya ayudas y haya otro manejo de programas de reasentamiento de refugiados, incluso para lo que es la integración cultural, social de estas familias, evidentemente las condiciones también de trabajo habrá que ver con qué llega cada refugiado, qué exige el mercado de estos países. No es lo mismo trabajar en Alemania, donde pueden estar precisando mano de obra, que ir a España, donde hoy sobran desempleados nacionales, ¿verdad? Claro. Con lo cual compites también con otras personas. Bien, le quiero hacer la última en el minuto final, doctora. Teniendo en cuenta lo que sucedió con estas familias sirias, ¿qué error, entre comillas, o qué no debería hacer el gobierno uruguayo de cara a lo que se viene, que es la llegada de esta segunda tanda de familias sirias previstas en principio para noviembre? ¿Te refieres a qué no se debería hacer? ¿Qué no se debería hacer? Bueno, o al revés, ¿o qué se debería hacer para lograr un asentamiento? Yo preferiría ir por el lado positivo. ¿Qué se debería hacer? Y bueno, lo que pasa es que no hay un refugiado ideal, como tampoco hay un gobierno ni una situación de país ideal. Van a seguir siendo, entiendo yo, familias muy numerosas, familias además con escasa instrucción, sin manejo del español, con muy escaso, yo diría que nulo manejo del inglés, con lo cual la parte de mediación cultural, de adaptación, no solo de los refugiados que llegan a nuestro país, sino también de las poblaciones o de las comunidades locales allí donde vayan a asentarse, es muy importante. Explicar, por ejemplo, cuáles son las costumbres, las tradiciones de estas familias, que en su mayoría, y que yo recuerde, si son las mismas, son musulmanas, con lo cual hay que conocer más acerca de por qué el Islam tiene algunas normas, algunas pautas de conducta, algunos rituales que para una sociedad como la uruguaya, donde hay una separación muy clara entre lo religioso, lo público, lo religioso queda reducido más al ámbito personal, ¿verdad?, de cada uno, esto hay que explicárselo también a la comunidad locataria. Tengo entendido, por lo que se ha dicho en prensa, que irían a Paysandú, que irían a otras localidades del interior. Bueno, esto hay que trabajarlo con las comunidades locales, también con los maestros, con aquellos que van a tener que trabajar con los niños, con los adolescentes de estas familias. Hacer un trabajo previo con la localidad donde previo se va a recibir. Continuo durante la estadía de estas personas aquí. Y ya se ha dicho también, explicarles las condiciones de una manera más clara, si cabe, pero una cosa es explicar y otra cosa es que la persona, hasta que llega, vive y lo ve, no lo puede percibir, porque una cosa es que yo diga, esto sale tanto, ¿verdad?, una Coca-Cola, una hogaza de pan o el arroz, 1 kilo de arroz, pero otra cosa es que después vean cómo es vivir en Uruguay, qué facturas hay que pagar, qué tipo de gastos tiene sí o sí una familia, que son obligatorias para cualquier ciudadano que resida en el territorio uruguayo, ¿verdad? Eso, hasta que se está en el terreno, muchas veces es difícil que la persona se apropie de ello. Y si la necesidad de salir del país o de sus condiciones de vulnerabilidad, porque no hay que olvidar eso, son personas que están, o se supone que están, en una situación de vulnerabilidad, que es por eso por lo que fueron seleccionados. Mangana, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí a partir de las 22 en el 20. Que pasen muy bien y que tengan, como siempre, una muy buena semana. Chau, chau. Imposible descifrarte bien, sos un final abierto.